Saludos amigos de la Z de República Dominicana y del mundo. Y a ese exquisito grupo de intelectuales y comunicadores que mantienen adecuadamente informada y oportunamente la República Dominicana y su audiencia repartida por toda la región y en gran parte del mundo. En las reflexiones de Bienvenido Rodríguez y nosotros, caben destacar dos hechos que parecen en paralelo. ¿Cómo se da la violencia en la nación más culta del mundo, con la mayor cantidad de premios Nobel? Cada año el 60 o 70% de los premios Nobel van a Estados Unidos, la nación que domina la cultura mundial hoy, tiene una gran influencia en ella, que es prácticamente le da al mundo casi todos los estilos musicales, en las modas, en las preferencias de los hábitos de vida, de cómo vivir, del extraordinario disfrute de bienes y de consumismo, cómo esta sociedad que en gran parte domina y sirve de modelo al mundo, se ha dado un estilo y una profundidad de violencia que sus superestructura, su cúpula dirigencial, sus intelectuales, sus dirigentes políticos, sus dirigentes empresariales prefieren mantener por ejemplo, de poner su gusto por las armas, la venta libre de armas, incluso a desquiciados, manteniendo un supuesto derecho de hace 2 siglos, cuando nació esa nación, que no tenía un ejército, que no tenía un FBI, que no tenía una CIA, que no tenía cuerpos policiales tan armados y tan bien habituallados como los que tiene hoy, en esos siglos en que se vivía en medio de un oeste salvaje y cada familia tenía que contar con un armamento lo suficientemente fuerte, y hasta los niños tenían que saber defenderse tanto de las fieras como de la peor fiera, que son los seres humanos vandálicos. Esa violencia entronizada tuetanariamente todavía sobrevive. Y no solo eso, que se defiende, y que hay un partido, el Partido Republicano, dedicado a mantener el armamentismo como un derecho sagrado después del de adoración a Dios. Pero candidatos, hubo un candidato que fue Donald Trump, que ante las masacres en las escuelas a niños y maestros, recomendó que la solución era armar los maestros y los estudiantes mayores. Oigan qué culto a las armas. Oigan, qué tupé, qué aberración. Todo por mantener una industria de las armas que soborna a través de la Asociación de Rifleros, que soborna senadores, diputados y gran parte de la estructura dirigencial de ese país. ¿Qué sería dentro de esas aberraciones que un candidato que ha llevado 69 casos alegando fraude y que ha perdido 68 y aún así mantiene sus alegatos de que le robaron las elecciones, de que hay un establishment perverso que actúa contra él y una gran parte de la población, producto de una interpretación intelectual llamada posverdad, donde los supuestos
ofendidos, agredidos o dejados atrás por el triunfo arrollador de las tecnologías y el consumismo, que se sienten afectados en sus derechos, que debieron haber prosperado más, pero que no lo han hecho porque hay un establishment que no les permite y que debe ser demolido, removido de ahí para dar paso a una dirección que permita la mayor libertad posible. Y a esto se llama el movimiento de la posverdad, que no admite demostración de datos, que quiere creer en unos conceptos y aunque le demuestren que son equívocos, sigue pensando en ellos, porque lo de ellos no es que se comprueben las cosas, sino encontrar más adeptos y hacerse más fuerte para seguir creyendo en lo que creen, aunque esté en contra de todas las estadísticas más responsables y transparentes, aunque esté en contra de todo. Y ese es el fundamento de un segmento de los seguidores de Trump. Entonces, no quieren deponer sus creencias, aunque no quieren evolucionar. Se dicen modernos, pero están atrapados en el tiempo, en unos conceptos dogmáticos. ¿Qué sería de un país tan poderoso que pudiera hasta elegir si gana las primarias, Trump, y ser hasta electo en medio de procesos judiciales que pudieran entonces dar con un presidente preso, un presidente electo pero preso o condenado, y entonces tal vez no se pueda llevar a la cárcel hasta que no termine sus 4 años, un delincuente preso? ¿Por qué tanta confusión? ¿Qué es lo que está pasando en el país que nos daba luz? ¿Qué está pasando en el país que nos daba modelos organizativos y conductuales? ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué han perdido el rumbo? ¿Por qué nadie se asombra ni se duele cuando alguien con una arma de alto calibre, como si fuera una guerra, entra a una iglesia y mata a la gente? Entra a una escuela y mata. Va a una calle y dispara a todo el mundo. ¿Por qué no está el 99.9 de la sociedad detrás de eso, de esas interpretaciones malévolas? ¿Por qué? Algo se ha metido en el pensamiento de la nación que más amo después de la mía, que estoy obligado a estar con ella porque ahí tengo 2 millones de los míos, porque es parte de mí, donde una gran parte de los dominicanos nos educamos. Y ahí mismo Canadá, donde particularmente a mí me salvaron la vida de una enorme deformidad, donde sobreabunda todavía la generosidad, pero y la educación, la cultura, las universidades más famosas del mundo, los centros de investigación, los aportes más grandes al cambio tecnológico, científico, cibernético de la historia se han dado ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Donde más se adora a Dios, que incluso no hay un discurso de ningún dirigente que no termine invocando a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y por qué hay un paralelismo tan grande entre esa nación, líder del mundo, poderosa, y nuestro vecino Haití, donde ahora mismo acaban de quemar 14 personas? Quemarla, echándoles gasolina. Se dice que formaban parte de una banda, pero lo que queremos no es pegarle fuego a todas las bandas, lo que queremos es desmontarla, someterlo a la obediencia de las leyes, perseguirlos, apresarlos, enjuiciarlos civilizadamente, no pegarle fuego a las calles de un país, a los barrios,
como en este de Canapebea, donde se pasaron las noches en tiroteos y entonces en unas requisas, vehículo por vehículo, detectaron que iban estas 14 personas y unas multitudes hastiadas por las atrocidades de esta banda le cae encima y los mata y les pega fuego, pero eso no es la primera vez. Tal vez no fueron 14, pero eso ha ocurrido. Es más, eso ocurre a cada rato, donde los propios hermanos queman sus propios hermanos en las calles, que ya el número de bandas no son 200, sino son 300, y todo el mundo viendo ese espectáculo como si fueran los tiempos en que esos esclavos negros africanos eran tomados por europeos como prisioneros en África, en sus selvas, y eran traídos aquí cruzando el Atlántico, en cuya travesía moría casi el 50%, y entonces, como los mismos tiempos de la oscuridad total donde el ser humano valía nada. Pero ¿cómo puede estar dándose eso sin que nadie se asombre? ¿Cómo puede Estados Unidos estar gastando 50, 60 mil millones de dólares en Ucrania, enviando armas sofisticadas para parar a Putin? ¿Cómo puede estar Europa, donde está Francia, que fue la que instaló esas colonias allí, que luego se convierten en Haití? ¿Cómo puede haber tanta indolencia? Tanta violencia en el primer país tecnológicamente del mundo y tanta violencia en uno de los países más atrasados del mundo. ¿Cómo no puede haber acción para mover? ¿Será que todas esas armas que sin dudas de Haití deben ser traídas de Estados Unidos, donde se fabrican armas como si fueran panes en panadería? Pero es que nos estamos volviendo locos. Los seres humanos en estos tiempos. ¿Tendrán razón esas iglesias protestantes adventistas que proclaman que Cristo viene ya? ¿Serán estos los tiempos apocalípticos en que el mundo será quemado por esos fuegos envenenados en sal con temperaturas de astros, para que no quede ni ceniza de los seres humanos? ¿Pero por qué? Cuando todo esto tiene soluciones. ¿Por qué Estados Unidos no recapacita y vuelve a cumplir otros artículos de su Constitución, donde todos somos iguales ante Dios? No solo el tema de las armas está en su Constitución, no, está también el infinito amor que tiene esa nación por los seres humanos, el respeto a las libertades, su modelo democrático, el respeto al libre derecho de elegir y ser elegible. Tiene tantos encantos que da pena hablar de estas atrocidades cometidas por intereses creados, fabricantes de armas que han envenenado una nación de objetivos tan altos que casi llegan al cielo. Y por otro lado, ¿qué le pasa a ese Haití cuya cúpula se ha mudado aquí? Vive con nosotros. Gran parte de sus negocios están aquí, empobreciendo más cada día su país. Bien para nosotros que nos traigan todo, pero peor para esos vecinos que no podemos coger 15 o 20 bulldozers gigantescos y tirarlo al mar y cogernos nosotros su territorio. No podemos hacerlo. Entonces, ¿qué le pasa a esa cúpula haitiana que solo piensa en ella, que desprecia tanto su propio pueblo, que apoya a las bandas, que no se quiere entender entre ellos, que nunca han hecho un padrón ni un registro civil para saber cuántos son, quiénes son, dónde viven, cómo viven? ¿Qué le pasa? Ese es un pueblo
Eso es algo más allá tétrico que un Estado fallido. Eso es un Estado diabólico. Y qué suerte nos ha tocado a nosotros de tenerlos de vecinos. Pero nosotros sí que no vamos a renunciar a nada. Nosotros vamos a seguir positivos y nosotros vamos a enfrentar ese problema. Y le tenemos que decir al mundo entero que está equivocado, que Haití lo crearon ellos. Hasta Puerto Príncipe nació como un refugio, un escondite de los bucaneros, filisteros y de los piratas, y le pusieron L'Hopital, porque allí, cuando ellos eran heridos en cualquier tropelía marítima, entonces iban a refugiarse, a sanarse, iban a avituallarse y tenían escondrijo. Y ese pequeño poblado, caserío, se llamó L'Hopital. Fue en 1723 que, debido a que se hundió allí un vapor 1718-19 llamado Prince, después le cambiaron el nombre a la ciudad, de que para dejar atrás las connotaciones de ser un hospital, y le cambiaron el nombre del hospital a Port-au-Prince, a Puerto del Vapor Príncipe. Por eso es que se llama Port-au-Prince. Pero los haitianos, que no tenemos informaciones de que hayan sido borrados del libro de Dios, deben encontrar algún día también. Pero es principal responsabilidad de sus dirigentes, de su cúpula, que los que anden huyendo, dándose la vida sibarita aquí y en otros países, empobreciendo cada día más a los propios haitianos. Y entonces un mundo que aspira a llegar a Marte, a la Luna, que está correteando en las superficies lunares, ¿cómo puede ser tan irresponsable de ignorar lo que le pasa a los otros seres humanos? Por eso es que conocemos más el espacio que esté a 10 billones de kilómetros que los fondos de nuestros propios mares. Es una civilización que parece absurda y que tenemos que corregir. Muchas gracias.